Muy buenas tardes, una vez más, bienvenidos a nuestro Launch and Learn. Estamos teniendo un poquito de dificultades técnicas. Vamos a esperar unos momentitos hasta que podamos conectarnos con el profesor Ricardo Torres Oliva. Denos unos cuantos minutos, por favor. Gracias. Veo que ya nos acompaña el profesor Ricardo Torres Oliva. Mil disculpas por esta tardanza e inconvenientes. Lo vamos a upgrade, como decimos aquí en Miami, para que pueda desarrollar su presentación. Denos un minuto, por favor. Muchas gracias. Hola. Hola, Ricardo. Bienvenido. Entre FIU, Educación Continuada, y Camacol, la Cámara de Comercio Latinoamericana de Estados Unidos. Se llevan a cabo todos los jueves de 12 a 1 hora de Miami. Para aquellas personas que nos acompañan hoy por primera vez, mi nombre es Jorge Sumaeta, soy el director principal de Educación Continuada y Dual Enrollment del Departamento de Planificación Académica y Acreditación de la Universidad Internacional de la Florida, que nos conocen como FIU. Voy a tomar un momento para mencionar algunas reglas básicas. Primero, este seminario web está siendo grabado. Tengan en cuenta que sus micrófonos están silenciados. Las herramientas de chat ubicadas en la parte inferior de la pantalla se habilitará solamente a pedido de los presentadores y para cuando tengamos que comunicar algún tipo de información a los asistentes, a los participantes. Le recomendamos usar la presentación, la herramienta de Q&A, de preguntas y respuestas, que está ubicada en la parte inferior de la pantalla, para hacer preguntas relacionadas al contenido de este seminario. Al final de este webinar, le pedimos que por favor conteste, participe, conteste el survey, la encuesta que le vamos a dar para que tengan, nos den su feedback, nos den comentarios referentes a este seminario, pero también para que nos mantengamos en contacto y podamos compartir más información de los futuros eventos que tengamos con ustedes. ¿Okay? Estoy particularmente entusiasmado con nuestro presentador de hoy, el profesor Ricardo Torres Oliva. Ricardo tiene un MBA de la Universidad Autónoma de Barcelona y un doctorado en Humanidades con mención en Cultura de la Universidad de Piura, en Perú. También tiene un posgrado en tributación y otro con especialización en finanzas corporativas. Es contador público colegiado de la Universidad de Lima, en Perú. Actualmente es director director en Soft Landing Global Corporation. He is a CEO in Shorter Fiat Corporation as well. Y Ricardo es experto, se especializa en crisis, desarrollo comercial, cultura y mindset tecnológico. Actualmente es catedrático de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima en los programas de MBA y ha sido catedrático en el área académica de estrategia y liderazgo en Centrum, Pontificia Universidad Católica del Perú, y colaborador de Centrum Consultoría. Con esto, le doy la bienvenida al profesor Ricardo Torres Oliva. Ricardo, bienvenido. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a ustedes por estar aquí, por tomarse el tiempo de escuchar esta charla, de esta conversación que quiero tener con ustedes desde hace tiempo. Y bueno, mil disculpas por la demora, tuvimos un problema técnico con Zoom, pero bueno, eso es cosa del pasado. Entonces, vamos a lo nuestro. Hoy día el tema de la hiperconvergencia es un tema muy complejo, es un tema que tiene que ver, suena a tecnología, pero tiene que ver con todas las cosas que están pasando en los últimos años. Pero voy a centrarme en este poco tiempo que tenemos, que son 45 minutos como máximo,
en aterrizar la idea de la hiperconvergencia para cada uno de nosotros. ¿Qué significa para mí y qué puedo hacer a través de el conocimiento de lo que significa este fenómeno y de qué manera puedo yo ver la hiperconvergencia no como un problema, sino como una oportunidad, como la mejor oportunidad que he tenido en mi vida? Y quiero, si al final de esta charla ustedes llegan a pensar que realmente estamos en un momento en el que podemos realizar esos sueños de negocio que siempre hemos tenido, entonces habré, de lejos, habré cumplido el sueño que yo tengo con esta charla. Entonces, vamos a ir avanzando. Y quiero empezar, bueno, esto ya me presentó Jorge. Entonces, vayamos aquí. Esta es la estructura de la presentación. El contexto que estamos viviendo es fundamental para entender cuáles son las oportunidades que tengo y qué es lo que puedo hacer. Y yo quiero empezar, como les dije, con temas personales, con temas que que son relativos a nuestra vida cotidiana. Entonces les quiero contar la historia, más bien quiero mencionar historias reales, como las de una señora que empezó tejiendo en Bolivia y hoy día compra en varios países de Sudamérica textiles y es proveedora de boutiques de lujo en los Estados Unidos. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo pasó? Hiperconvergencia. Tenemos el caso de un panadero, un señor que tenía una panadería en Uruguay que se le ocurrió conseguir una mejor levadura, un proveedor de levadura. Comenzó a buscar a ese proveedor de levadura hace pocos años, y hoy día es proveedor, el señor uruguayo, es proveedor tiene una panadería en los Estados Unidos y es proveedor de pan cubano para Walmart en la costa este de los Estados Unidos. Otro caso es un señor ecuatoriano que vendía repuestos de mecánica, ¿sí? Hoy día es distribuidor de helicópteros, no solo en los Estados Unidos, sino en Latinoamérica, no solo en Latinoamérica, sino en los Estados Unidos. ¿Sí? Y otro caso, pero este no lo voy a contar completo. ¿Qué tiene que ver la hiperconvergencia y esto que estamos hablando con una señora que hace alfajores en su casa? Eso es algo que quisiera que me respondan ustedes al final de esta charla, dentro de pocos minutos. Porque así habremos entendido lo que significa este fenómeno que nos afecta a absolutamente todos y del que podemos sacar ventaja. Entonces, tenemos aquí el contexto. Desde no sé, después de la Segunda Guerra Mundial, para poner un hito histórico, se han venido desarrollando una serie de tecnologías, de inventos, descubrimientos que han sido alucinantes, como nunca antes. Sin embargo, han estado separados. Teníamos un grupo de gente que ya en los años 50 comenzaba a hablar de la inteligencia artificial, de la inteligencia emocional también, pero la inteligencia artificial de manera específica. Otro grupo por ahí haciendo materiales, hoy día tenemos el grafeno, es un material que tiene que es del ancho de una molécula. Tenemos estudios sobre energía nuclear, que es la energía más limpia, aunque parezca contradictorio y toda la mala fama que tiene, es la solución para el tema de energía y de polución del planeta. Hemos tenido desarrollo de la computación cuántica, en fin, una serie de desarrollos que no estaban conectados, ¿sí? Que apenas convergen en algunos puntos en la historia, pero que conversaban poco. Era un grupo de científicos herméticos que comenzaban a desarrollar este tipo de tecnologías o este tipo de descubrimientos, pero que no juntaban, no se encontraban, ¿no? Entonces, y también desafíos sociales, y también políticos, científicos, ecológicos. Hoy día,
todo está elevado a su máxima potencia comparado con cualquier otro momento en el que en el que ha vivido la humanidad. Hoy día vemos Estados Unidos, que es un país que está dividido, ¿sí? Tenemos planes para ir a Marte, tenemos una serie de empresas de tecnología que no son de tecnología, son empresas de hotelería, por ejemplo, Airbnb. Antes de Airbnb, era impensable hacer un viaje a París o a cualquier ciudad de los Estados Unidos o a cualquiera de nuestras ciudades y no pensar que en el gasto de hotel iba a ser una gran parte de nuestro presupuesto. Lo mismo con Uber. Yo viajo desde hace tiempo a Miami con mucha frecuencia y pensar en los taxis era pensar en una cosa, en un presupuesto aparte. Y en Netflix y en todas estas empresas que nosotros conocemos que han revolucionado la forma en que vemos las cosas, en que hacemos las cosas, en que compramos, viajamos, vestimos y nos comunicamos. Ahora mismo estamos sobre una plataforma que hasta hace poco tiempo era usada, pero digamos no tanto. Hoy día el COVID, y no estoy hablando de COVID, y no voy a hablar del COVID solo para mencionar que es un acelerador de algo que ya existía. Entonces, teníamos desafíos convergentes de magnitudes inéditas. Y todo eso nos afecta. Entonces, y junto con estos desafíos teníamos esta promesa tecnológica, este desaire, esta sensación de que siempre la tecnología iba a ayudar al ser humano a pasar más tiempo en casa, a pasar más tiempo con la familia, tener más tiempo para uno mismo, el desarrollo personal, y es una promesa tecnológica que no se cumplía. Lo que yo creo ahora, y veremos un poco más adelante por qué, es que hoy día sí se puede dar la promesa tecnológica. Lo estamos viendo de alguna manera otra vez con el tema de la pandemia, pero como vamos a ver en unos minutos, nosotros estamos en un momento privilegiado. No se ve, es complejo verlo, sobre todo en este contexto pandémico, donde estamos encerrados y donde la incertidumbre es lo que prima. Pero les prometo que van a ser convencidos de que es un momento privilegiado para poder desarrollar nuestros negocios. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Vamos hacia un lugar en el que si no cambiamos, a ver, si no revisamos nuestra forma de pensar, entonces vamos a quedarnos en el mismo lugar. He puesto esta sentencia de John Stuart Mill, que dice, no son posibles grandes mejoras en la condición humana, yo diría grandes mejoras en mi condición humana, si un gran cambio no toma lugar en la constitución fundamental de mi forma de pensar. ¿Sí? Aquí estamos hablando de un nuevo escenario, de un escenario donde convergen todas estas cosas y yo me quedo parado en medio y digo, ¿y ahora qué hago? ¿Qué va a ser de mí? ¿No? Yo tengo un negocio, no sé, cualquier tipo de negocio que ustedes tengan, hoy día se lo preguntan. Y se los digo con toda seguridad, porque todas las encuestas que están haciendo hoy día a los CEOs de las grandes empresas del mundo, y les preguntan, ¿cómo ves tu empresa en los próximos 3 o 5 años? La mayoría de respuestas van por el lado de, no sé si mi empresa será la misma o seguirá existiendo a fines de este año. ¿Sí? Entonces, es una incertidumbre general y que tiene sus cosas. Entonces, ahí, en ese contexto, nos ha llevado al tema de la hiperconvergencia. ¿Okay? Entonces, ese es el fenómeno. La hiperconvergencia es el fenómeno que nace de todos estos movimientos de los que hemos hablado. Entonces, ¿qué es la hiperconvergencia? En simple, les digo que es un tema súper complejo de analizar, es la convergencia de múltiples revoluciones industriales. Les he hablado de revoluciones, de inventos y descubrimientos. Durante la historia de la humanidad han habido momentos en que han aparecido, no sé, la administración del fuego, la rueda,
el motor a vapor, un evento, un descubrimiento, un desarrollo que ha generado una revolución industrial. Y una revolución industrial es aquella que cambia nuestra forma de trabajar, de vivir, de contar, de ganar dinero, de expandir nuestras capacidades comerciales y también civilizatorias, ¿sí? Pero no quiero entrar en ese tema. Entonces, fíjense, este es el punto clave. Durante toda la historia de la humanidad han habido eventos específicos que han cambiado nuestra historia. Hoy día tenemos decenas de eventos de magnitudes sin precedentes que conversan entre sí y se repotencian, con lo cual tenemos una revolución que todavía ningún académico o científico ha podido definir los marcos, y encima tenemos la pandemia, ¿no? que nos hace, de alguna manera, en ese sentido, acelerar la definición. Pero hay un sentido negativo, que son las muertes y el daño que causa esto en las personas. Pero viendo hacia adelante, la hiperconvergencia justamente es el encuentro, la convergencia de múltiples revoluciones industriales. Eso es lo que tenemos que tener presente y seguir pensando en la señora de Bolivia, en el señor de Ecuador, en el señor de Uruguay y en la señora peruana que vendía alfajores en su casa y hoy día tiene un negocio global. ¿Ok? Entonces estamos hablando de un momento inédito en la historia de la humanidad. Nunca antes se ha vivido algo de esta magnitud y en estas condiciones además. Entonces, permítanme estar atento a mi cronómetro. Como les decía, desafíos tecnológicos, podemos hoy imprimir órganos, tenemos una comunicación completamente cubierta a través del mundo, tenemos una computación en la nube, computación cuántica, tomas de decisiones, inteligencia artificial, la combinación entre el ser humano y la biomecánica, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos estos desafíos científicos, ¿no? La neurología, el conocimiento del cerebro humano a niveles también inéditos, ¿no? Acá la palabra inédito es fundamental. Entonces, nuestras formas de pensar, porque ciencia no solo es tecnología, es, por ejemplo, las ciencias de la decisión, la economía conductual, así que prácticamente adivinan lo que estamos pensando. Tenemos aquí el desarrollo. En los últimos 5 años hemos tenido 2 premios Nobel en medicina que tienen que ver con el envejecimiento. Hay un señor Kurzweil, que es director de desarrollo de inteligencia artificial de Google, habla en su libro How to Create a Mind, cómo nosotros en el año 2028, no tendríamos por qué morir. ¿Sí? Habla de la inmortalidad del hombre a través de la tecnología. Y así tenemos el desciframiento del genoma humano, y las ciencias de la extracción, y podría seguir, los culturales. Todo esto es un resumen, ¿no? Es solo el título de capítulos que tienen libros y mucha gente estudiando. Superpoderes emergentes, hoy ya vemos a China y Rusia, el dólar se está desplazando, hay una nueva ruta de la seda que recorre varios continentes, fenómenos migratorios, cambios demográficos, reconfiguración profesional, están saliendo carreras que no existían antes. ¿Qué vamos a hacer con eso? El reto educativo, ¿cómo enseñamos hoy día? ¿Cómo transmitimos conocimiento hoy día? ¿Sí? Habiendo tanto conocimiento, nunca ha habido tanto conocimiento. Entonces, ¿cómo vamos a movernos en ese espacio donde hay tanto? Incluso nunca ha habido tanto dinero para hacer las cosas. ¿Sí? Entonces ahí tenemos, llegamos al punto del efecto de la hiperconvergencia. Entonces hemos hablado de un contexto, ¿sí?, de varias cosas que se desarrollan
importantes, luego se encuentran y generan un espacio que se llama la hiperconfusión. Y es el estado, yo los invito a pensar si en algún momento han tenido alguna de estas reacciones de cara a lo que tenemos hoy día en nuestras manos. Quiero aterrizar esta conversación y quiero que cada cosa que digo la vinculen con su vida cotidiana, con lo que están viviendo, y con su vida cotidiana en general, pero en específico con sus formas de trabajar, con sus trabajos, con sus negocios, con lo que está vinculado al mantenimiento económico de sus casas, su desarrollo personal, profesional, en cualquier aspecto, ¿sí? Entonces, si hay esta confusión, tenemos que resolver esta confusión. Y es a lo que nos dedicamos en Softland. Y es por eso que estamos tan metidos en este tema y lo podemos ver desde primera mano. Entonces, ¿a qué nos lleva esta confusión? A una depresión. No estoy hablando de una depresión clínica, ojalá que nunca sea así. Y tengo que preguntarme cómo estoy con respecto a este momento. ¿Cómo estoy realmente? Es un momento, no es un tema, enfrentar la hiperconvergencia no es un tema que empieza por lo tecnológico, por conocer lo que hay afuera, por todas estas maravillas que tenemos actualmente. Pasa por empezar a conocerme, por saber, o por lo menos tener una idea cada vez más clara de qué es lo que yo quiero para mí, para mi familia, para mis seres queridos, para mi ciudad, mi país. Y así vamos agrandando los círculos, pero empezando conmigo, porque nadie da lo que no tiene. Entonces, si yo estoy en este estancamiento, debo preguntarme por qué. En la mayoría de los casos que nosotros vemos, que atendemos en la oficina con el grupo extraordinario de gente que tenemos, vemos la figura del elefante. Quiero que se fijen aquí, un elefante de 5 toneladas que está atado a una estaca que puede mover sin hacer casi nada de fuerza. Los invito a pensar y más adelante les daré algunas preguntas también para que se las lleven a casa sobre cuál es mi estaca. ¿Qué es lo que me tiene atrapado ahí donde yo me siento atrapado? Ahí donde no puedo seguir creciendo. ¿Y cuál es la medida de ese crecimiento? Pues mis sueños. En lo que yo soñaba que podía hacer, en lo que sueño que puedo hacer, pero que no doy pie con bola, no logro desarrollar. ¿Sí? Entonces, es fundamental saber qué es lo que me tiene atado a esto que no me deja crecer, ¿no? Y puede ser una cadena de 1 tonelada o una pita. O sea, finalmente, el tema es que no me deja seguir adelante. ¿Ok? Entonces, para un contexto complejo que deriva en un fenómeno hiperconvergente, necesitamos también una solución hiperconvergente, ¿sí? Donde todo nuestro potencial, donde a todo lo que nosotros podemos acceder, esté a nuestro alcance. Empezando otra vez por nosotros mismos. El amor propio, el amor que yo siento por los míos. Esa revisión es fundamental. La pasión por lo que hago, los elementos culturales, el mindset que es la cultura personalizada en mí. ¿Sí? ¿Cómo pienso yo con respecto a mis formas de trabajo, a mis formas tradicionales de trabajo? Porque vamos a hablar ahora mismo de otras formas de trabajo y de otras formas de echar mano a estos negocios, porque si se dan cuenta, los ejemplos que di al comienzo son ejemplos de personas que están haciendo negocios globales, que no han emigrado, que siguen estando en su casa y que hacen un esfuerzo igual a que si estuvieran vendiendo localmente. ¿Sí? Entonces, han dado ese salto a partir del uso de su inteligencia, del compromiso, de la conciencia, de una realidad que ha cambiado definitivamente, y luego un compromiso con ellos mismos y con quienes quieren. ¿De acuerdo?
Entonces, y para eso tenemos esta lista. Este PPT la FIU se los va a enviar a ustedes íntegro, ¿sí? No sé si la FIU o yo se los tengo que enviar, pero uno de los dos, de todas maneras, lo van a tener. Entonces, aquí llegamos al punto de la oportunidad. ¿Qué oportunidades me presentan? ¿Dónde está la oportunidad? Sí, veo que todo se cierra, tenemos ahora sí, hablo de la pandemia, se están cayendo los mercados, no tengo dónde vender, he tenido que, o sea, me han sacado del trabajo, he tenido que sacar personas del trabajo, no vemos una luz al final del túnel y si es una luz, de pronto termina siendo un tren que viene a toda velocidad contra nosotros. Entonces, y cada día, bueno, la prensa que se encarga de tener noticias cada vez más espeluznantes, ¿no? Me tienen como atrapado. ¿Dónde está la oportunidad? Y está en tres cosas. En el acceso universal a los mercados. Y cuando digo mercados, digo proveedores, mercados, digamos, de compradores, de asociaciones que completen lo que yo no puedo hacer, y la promesa tecnológica. Yo creo firmemente, estoy en tecnología hace más de 15 años y siempre me pareció el tema tecnológico un poco más de lo mismo, ¿no? Un Core i3, un Core i4, un Core i5, un Core i6, no sé si hay Core i6, un Core i7. Finalmente me parece más de lo mismo, pero hoy día esta hiperconvergencia sí que nos permite tener un espacio particular para desarrollarnos. Sí que nos permite ser una empresa global. La globalización no es un lujo que se dan empresas multinacionales con mucho capital. Es una necesidad de cualquier emprendimiento o negocio, por más pequeño que sea. Y ya nuestros mercados no alcanzan. Y es perfectamente posible. Y estarán pensando, sí, si tienes plata. Y yo les digo, espérense un ratito que también hay respuesta para eso. Y vayan preparando sus preguntas. Entonces, ahora sí hablemos de tu negocio. ¿Okay? Piensa en tu negocio, pero no necesariamente en el que estás ahora, sino en el que quieres para ti, en el que estás pensando hace años, ¿sí? Porque, lo creas o no, este es el momento para hacerlo. Entonces, quiero aquí hacerles que me ayude, un pequeño ejercicio. Quiero que hagan la diferencia entre estas dos columnas, entre el local home office, les voy a dar 10 segundos para que encuentren las diferencias, y el global home office. ¿Sí? 10 segundos. Por favor, hallen las diferencias. Les quedan 5 segundos. ¿Listo? ¿Encontraron las diferencias? Bueno, creo que no las han encontrado porque no las hay. No hay diferencias. Miren, hoy día, con la ayuda de las redes que existen, con la ayuda del buen uso de la tecnología necesaria, no más de lo que yo necesito, ni menos tampoco. Con las formas de asociación, de asociatividad, con el acceso a mercados financieros donde el dinero es mucho más barato, ¿sí? Espacios para promoción, la innovación que está tan de moda, etcétera, etcétera. Mi trabajo para vender a un retail en mi país o en unas bodegas o en alguna, no sé, repartir en mi barrio, ¿sí? Es el mismo esfuerzo, exactamente el mismo esfuerzo de tener un negocio global. ¿Sí? Hoy día la hiperconvergencia, esa es la promesa tecnológica de la que les estaba hablando los últimos 25 minutos. La oportunidad que tenemos de tener acceso a proveedores,
de tener acceso a nuevos mercados. Puedo vender desde Buenos Aires, desde Santiago de Chile, desde Quito, Lima, Bogotá. Puedo tener una empresa global con sede en Estados Unidos, por ejemplo, que es lo que nosotros hacemos. Pueden tener otra sede perfectamente. En Softland tenemos sede en Francia, en España, en Argentina, etc. Y a partir de ahí manejarla, gestionarla completamente desde sus países y tener personal en otros países también. ¿Sí? Entonces, hoy día tengo que escoger, ¿no? Si va a ser el mismo trabajo, ¿sí? Es otra forma de pensar. Ojo, no puedo pensar igual con respecto a muchos aspectos del negocio, a toda la cadena de valor. Hay cosas que tengo que dar, tengo que recibir, que tengo que negociar, en fin. Me despliego yo por dentro, se despliega mi inteligencia en la columna de la derecha, que es el Global Home Office, con respecto a el Local Home Office. Pero los esfuerzos son los mismos. ¿Sí? Lo vamos a ver un poquito más. Entonces, a grosso modo, porque sí quisiera que hayan preguntas de parte de ustedes, ¿cuáles son los beneficios de la hiperconvergencia? Primero es, tú puedes incrementar tus ingresos, reducir tus costos, reducir tu riesgo sistémico. ¿Cómo? Tal y como te he venido explicando. Ingresando a nuevos mercados. Yo tengo hoy día un problema aquí en Lima. Tengo un mercado reducido, castigado. El mes pasado ha habido, el mes pasado ha habido tenemos un PBI de menos 40%. ¿Sí? Pero al tener acceso a otros mercados directamente a través de las redes que hemos construido, entonces puedo seguir teniendo una oferta activa, ¿sí? Ya sea que venda, ojo, ¿qué tiene que ver? Otra vez les hago la pregunta, ¿qué tiene que ver la señora que hace alfajores en su casa con todo esto? ¿La afecta o no la afecta? ¿Sí? ¿O cómo la afecta? Porque definitivamente la afecta y puede crecer. Puede vender alfajores en Rumania, sí, pero ¿cómo los va a hacer? Bueno, no los tiene que hacer. Pero ya les estoy soplando un poco la respuesta. Apoyados en una marca, sigo incrementando los ingresos. Marca país de los Estados Unidos, teniendo acceso, por ejemplo, a capitales, ¿no? Aprovechando el ahorro que genera utilizar nuestros servicios, pero los servicios de una tercerización, una buena tercerización. Y eso es otra vez tener una mente que es bastante más flexible y más accesible además, porque en muchos casos seremos nosotros los terceros. ¿Sí? Y como ya les dije, mejores formas de financiamiento, buscar una mejor estructura tributaria que nos permita mayor movilidad, diversificar el riesgo de portafolio, tener otros revenue streams, ¿no? Paralelos a lo que nosotros tenemos. Proteger mi patrimonio, tener seguridad jurídica, y esto tiene que ver con la señora de los alfajores, me parece un caso espectacular, ¿no? En un sistema jurídico, operando en un sistema jurídico donde, por ejemplo, una patente se respeta, donde no nos cambian las reglas de juego, y estoy hablando de Latinoamérica, específicamente, porque nuestros sistemas judiciales carecen de la potencia que necesitamos para desarrollar nuestros negocios, nuestras oficinas de patentes, yo no sé, bueno, sí lo sé, sé que son, en algunos países menos que en otros, pero son bastante, dejan mucho que desear. Y todo esto, hoy día, gracias a la hiperconvergencia, es posible por una fracción de lo que era antes. Acuérdense de cómo era Uber, cómo era tomar taxi, cómo era ir a un hotel, cómo era alquilar películas en Blockbuster, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todo esto, uno puede acceder a todo esto por un costo igual o menor a la cantidad que se paga por alquiler en una oficina de cualquier país de Latinoamérica. Una oficina pequeña.
No estoy hablando de tener un piso, es una oficina pequeña. Ese es el costo promedio de lo que significa acceder a estos espacios hiperconvergentes para aprovecharlos específicamente, y soy reiterativo en esto, para aprovecharlos específicamente a favor de mi negocio, cualquiera sea la industria en la que estoy. No importa, si puedo ser un gran industrial y también puedo acceder a mercados industriales de otras latitudes, sin tener que hacer inversiones que me desangren o que sean imposibles. Y puedo hacer, por ejemplo, productos mínimos viables de emprendimiento y tener acceso otra vez a esta forma. Relacionarnos hoy día es, no solo es sencillo, sino que hay una gran voluntad, y era uno de los puntos de la hiperconvergencia, una gran voluntad. Y otro detalle, nosotros esperábamos el escenario de negocios que se está dando hoy día para dentro de unos 3 o 5 años. El efecto de la pandemia ha hecho que hoy día ya tengamos ese escenario, este escenario hiperconvergente para los negocios. Y entonces, nada, los dejo con esta frase de Margaret Mead, que dice lo siguiente, y siempre para mí ha sido una fuente de inspiración, porque miren lo que dice, ¿no? Nunca subestimes a un pequeño grupo de personas conscientes y comprometidas, dispuestas a cambiar el mundo, porque de hecho nunca ha sido de otra manera. Y aquí nos podemos poner a pensar en nuestros padres, que conscientes y comprometidos salieron adelante. Podemos saltar hasta Martin Luther King, podemos saltar hasta Gandhi, ¿sí? Podemos saltar hasta Jesús, hasta Buda. Nadie se escapa a esta declaración. Nadie. Nosotros tampoco. Entonces aquí podemos rescatar que la clave para que nosotros podamos salir adelante de esta circunstancia que es caótica, pero tiene una salida, como lo he explicado hoy día con este poco tiempo que tenemos, es la conciencia de lo que está pasando, ¿sí? Que está relacionado con una virtud, que es la virtud de la prudencia, ¿sí? Es definido así: ver la realidad tal y como es. Y estamos frente a una realidad hiperconvergente. No podemos darle la espalda a eso. No, ya va a pasar. Esto pasa la pandemia y vamos a volver a lo mismo. ¿Nos vamos a demorar 1 año, 6 meses, 2 años? No, señores. No va a volver a lo mismo. En eso hay un acuerdo total. El mundo está dividido por muchas cosas hoy en día, pero en eso el consenso es absoluto. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros al respecto? Comenzar a pensar, a generar nuestra propia conciencia, a tener conciencia de lo que está pasando, ¿sí? A conocer mejor cómo esa hiperconvergencia puede hacer de mi negocio un negocio viable, el que tengo o el que quiero tener. Porque es un buen momento para comenzar a hacer lo que realmente siempre he querido hacer. Pero si ya estoy en ese camino, si ya estoy en esa ola, entonces la luz que veo al final del túnel no es un tren que viene en contra mí. Es realmente la luz que estoy esperando, es esa salida esa luz que nos está esperando para poder realizarnos como personas. No importa la magnitud del negocio que tengas y el que quieras tener. No necesariamente todo el mundo quiere tener la plata de Jeff Bezos, ¿sí? Cada uno tendrá su forma de ver y de entender la vida y la riqueza de su vida y de sus tiempos y de sus formas de desplegarla. Pero hoy día tenemos la oportunidad de que esa promesa tecnológica se cumpla a cabalidad en todos los negocios que nosotros queramos emprender. Entonces, con esto yo les doy paso a las preguntas y les agradezco mucho
que me hayan prestado atención estos minutos. Muchas gracias, Ricardo. Muy, muy interesante el tema. Ah, y como tú y yo habíamos conversado el otro día, esto es algo que está impactando a todo el mundo y en tu presentación nos has compartido. Y esto es sin ningún tipo de exageración. Estamos hablando que está impactando a los 7.5 billones de personas que habitamos este planeta. Y nos está impactando de diferentes maneras y todos, sin tomar en cuenta la industria, la ocupación o en qué región vivimos, en qué región geográfica vivimos en el planeta entero, estamos siendo afectados, ¿no? Muy interesante. Te agradezco de parte de Fayud, de la Cámara de Comercio, porque este tema es súper importante. Cómo nos ajustamos, cómo nos adaptamos. Y no solamente es un proceso de adaptamiento gradual, tiene que ser algo repentino y rápido, porque como tú dices, la realidad está ahora. Y como bien decías hace un poco, hace un momento, muchos de estos cambios se esperaban que se den en 5, 6, 7, 10 años, cuando estás hablando del quantum computing, por ejemplo, ¿no? Pero, más sin embargo, todo el COVID ha venido a acelerar mucho de estas cosas, ¿no? Con eso comparto la primera pregunta. ¿Qué input me daría al respecto para poder llevar a vivir dentro de este tipo de industria creativa de índole musical, observándolo desde una perspectiva de negocio? Uh-huh. A ver, si entiendo bien la pregunta, ¿cómo puedo desarrollar mi negocio musical desde esta perspectiva y por convergente, ¿no? Sí, eso es lo que yo entiendo también, sí. La industria musical es una industria fascinante. He tenido algunos alumnos que han estado vinculados a esta industria, valga la redundancia, y bueno, ya ha tenido unos cambios radicales importantísimos, sobre todo el que más he estado enterado es cuando sale el iPod, ¿sí? Y destruye el LP, destruye el CD, y comienzas a tener tu cancioncitas. Como en todo negocio, hay una oferta y hay un mercado para esa oferta. Entonces, lo primero es definir desde dónde voy a... Yo tengo un negocio, ¿sí? Y ese es mi core business, ¿sí? Entonces, y lo que yo tengo que cuidar es el core business, ¿sí? ¿Cuál es mi oferta bien definida? El branding que va a tener, el desarrollo y si hay alguna intención en el mercado. Si hay un mercado que se siente seducido por la propuesta que yo voy a tener. Pero el problema de los negocios musicales, que por lo general está en manos de artistas que conocen poco del tema del negocio propiamente dicho, de la parte dura, entonces tienen que tener eso presente. El no core. El no core soporta todo este desarrollo artístico que los músicos necesitan. Entonces, ¿dónde me voy a establecer? ¿Cuál es el mejor lugar en el mundo sin tener que emigrar? Ojo, hoy día no es necesario. El mejor lugar en el mundo para establecer una empresa, la productora, que sea realizadora, en fin, todas estas matices de la música. ¿Dónde voy a escoger y quiénes van a ser las personas que me acompañen en este emprendimiento? Perfecto, gracias. La segunda pregunta es, ¿en qué medida los e-commerce impulsan la hiperconvergencia? El e-commerce es una manifestación de la hiperconvergencia, es una manifestación práctica de la convergencia, ¿sí? El vender a través de la web responde a varios temas de comodidad, de rapidez, de flexibilidad, ¿sí? Y no es algo que, no es una moda. El e-commerce es el nuevo estándar, ¿sí? Cada vez vemos que las superficies de retail se disminuyen y se cambian por plataformas en las cuales yo intercambio bienes o servicios, ¿no? Entonces, e-commerce vino para quedarse, no se va a ir, y muchos de los negocios, sobre todo el de intercambio de bienes, tenemos que estar atentos a cuáles son las mejores opciones de plataformas, pero ojo, yo puedo tener la mejor plataforma de e-commerce,
pero si no tengo un buen networking, un buen trabajo en la forma en cómo me hago conocido, entonces también, y no me preocupo del core, del no core, que venían a ser mis finanzas, el financiamiento de mi proyecto, los vínculos que tengo con proveedores, ¿sí? El mantenimiento, la postventa, ¿sí? El mantenimiento del vínculo con, eh, con mis clientes, ¿sí? Y generar esta repetición. Un modelo de negocio consistente. No, y muy interesante, porque tenemos participantes de todas partes, de varias partes del mundo, y estamos hablando que puede ser una persona que puede estar participando de la Amazonía brasileña, por ejemplo, ¿no? Cuando tú respondes y dices, se necesita que sean conocidos, estamos hablando de una persona, y hay un par de preguntas que vienen al respecto, como una persona que está en una parte un poco aislada de las capitales, de las grandes metrópolis, cómo se hacen conocidos. Muy, muy interesante. La siguiente pregunta es, ¿cómo puedo realizar un negocio fuera del país? Venta de frutas típicas de estación y adaptarme con esta situación de cambio. Sí, excelente pregunta, extensísima, pero te voy a dar un tip. Mira, en esta diapositiva hay un link a nuestra página web y hay una pestaña que se dice ¿Cómo funciona? Y ahí hay 7 pasos. ¿Sí? Ahorita decirte los 7 pasos sería, bueno, no, nos damos una hora más. Pero te sugiero que entres a la web. Ahí aparece cómo funciona y en estos 7 pasos, que empiezan por definir qué es lo que quieres, ¿sí? Dónde deberías geográficamente instituirte, cuáles son las regulaciones que te afectan, ¿sí? Cuál es el mercado que quieres atender, y todo eso se va a ir desenvolviendo en temas como branding, packaging, distribución, porque eso es un perecible, ¿no? Entonces vas a necesitar toda una serie de elementos que protejan tu producto y que puedas vender y que lo puedas vender a un precio razonable en esta realidad. Pero básicamente es descentralizar el mercado. Y hay formas de llevar tu fruta al otro extremo del mundo, sí. De lo que se trata es que hoy día, más que nunca, eso está resuelto por otra persona. Lo que tienes que tener es acceso a esa persona, a ese negocio y asociarte, digamos, comercialmente con todos estos participantes del mercado que están esperando esa fruta que tienes. ¿Sí? Perfecto, perfecto. La siguiente pregunta dice, ¿cómo enfrenta su país y América Latina el reto educativo? Esa es una pregunta. Yo creo que la educación es la base de absolutamente, o sea, no hay desarrollo sin educación. ¿Cómo lo estamos enfrentando? Yo creo que no tan bien. Hay grandes esfuerzos de las universidades, la Universidad de Lima, por ejemplo, y veo otras universidades que tratan de adaptarse a estos tiempos de cambio. Pero yo creo, y aquí les dejo lo que yo pienso que es fundamental, y es la capacidad, y esto hay que aprenderlo, hay que ser, en la parte de la conciencia y el compromiso, hay que tenerlo muy claro. Tenemos que ser autodidactas. No tenemos que esperar el sílabo, la currícula. Conversemos con gente que sabe, y preguntémosle qué libros leen, qué cosa, dónde puedo conseguir fuentes de, no sé, artículos o desarrollos o conversaciones con personas. Sí, alguien una vez me hizo ver un artículo, no recuerdo ahora mismo dónde es, sobre en qué se parecían todos los CEOs de las empresas más grandes del mundo. ¿Sí? Y habían fotos, ¿sí? Fotos de Bill Gates, fotos que no terminó la universidad, fotos de Steve Jobs, fotos de etcétera, etcétera, etcétera. Todos tenían algo en común, y es que el escritorio estaba lleno de libros. ¿Sí? Eso es una autoeducación, ¿sí? Es autoaprendizaje. En el aprendizaje formal estamos muy atrasados. Creo que hay
extraordinarias iniciativas privadas, como mencioné hace unos segundos, pero que nosotros tenemos que hacer, como latinos, tenemos que hacer un esfuerzo mayor y meritorio de autoeducarnos, de acceder, por ejemplo, la educación continua. La FIU tiene programas extraordinarios de educación continua, a los que estoy seguro que ustedes pueden acceder y pueden seguir así. Hoy día el aprendizaje no se acaba. O sea, hoy día el aprendizaje no termina. Uno permanentemente tiene que estar actualizándose y no tiene que ser visto como tengo que volver a estudiar. No, mira esto, quiero aprenderlo porque esto me va a ayudar en mi negocio, en mi vida, en la educación de mis hijos, en mi casa, en la comunidad, en fin. Entonces, formalmente tenemos problemas, tenemos un problema político terrible, hay una ideologización muy densa, entonces cambian de programas, entonces al final de tanto hacer no hacen nada. Yo creo que es un reto que podemos subsanar subsidiariamente con nuestro esfuerzo personal. Okay. Muchas gracias. Ricardo, hay otra pregunta aquí. Si soy exportador de alimentos, que es paralelo casi a lo que habíamos escuchado antes, ¿me conviene poner una empresa en Estados Unidos para vender mejor? Mi respuesta es, no sé de dónde, me imagino que estás hablando de México para abajo, no sé de qué país eres, pero definitivamente la respuesta es sí. Sí, ¿por qué? Porque, por ejemplo, la ciudad de Miami es un centro, es un hub mundial estratégico, es uno de los 5 hubs más importantes del mundo, y en particular el puerto de Miami tiene una ventaja extraordinaria, que tiene protocolos para perecibles, ¿sí? Para alimentos. Entonces, lo saca en, no sé si es en 12 o 24 horas, pero tiene un protocolo particular. Es más fácil sacar un container de Miami, llevarlo en camión a Estados Unidos, más fácil y más barato, llevarlo en container hasta Nueva York, que desembarcar en Nueva York, por ejemplo. Entonces, ¿y qué cosa tengo en Miami? Tengo una enorme cantidad de proveedores de servicios vinculados a la alimentación, al transporte, al mantenimiento, al storage, al empaquetado, a la distribución. Y no solo a la distribución dentro de Estados Unidos, sino a la distribución a cualquier país del mundo. Cualquier país del mundo donde hay un mercado tiene un eco en la ciudad de Miami. Gracias, Ricardo. Tenemos unos cuantos minutos y nos podemos quedar unos minutos después de la hora de la 1, porque con todo respeto a los participantes y a ti, Ricardo, unos cuantos minutitos nomás, porque las preguntas están llegando de manera feroz y quiero cuando menos entretener unas cuantas más. O sea, te voy a bombardear, te voy a dar un poquito más de preguntas Dale, para por contestar favor. rápido. Entonces dice, felicitándote por la presentación brillante. ¿Podría a través de la hiperconvergencia atenuar el problema de ventas que tienen los conglomerados comerciales que en la gran mayoría en Perú son informales, como por ejemplo Gamarra? Totalmente. Yo creo que la hiperconvergencia es el momento, genera un espacio y un momentum, más que el momento, para formalizar todo lo que no está formalizado y para destrabar todo lo que está trabado en cuanto al mercado. ¿Cuál es el gran problema, por ejemplo, de Gamarra? Es el mercado, es la informalidad, es el alcance que pueda tener. Una empresa de Gamarra que no tiene que migrar otra vez, una figura jurídica, ¿sí? En los Estados Unidos que tenga un soporte de todo el no core business, le abre las puertas para diseñadores, boutiques, tiendas, por todos los... Es un mercado, es el 3.5% de la población y tiene el 30% del consumo mundial. Pero también, pues, tienes en la ciudad de Miami representantes de marcas europeas, asiáticas, de todo el mundo. Entonces, y estás a una llamada. No es lo mismo
Y acá me dirán, bueno, mira, no, no es lo mismo, y se los digo. O sea, hay un caso también concreto de una persona, unos dueños de una agencia de viajes, argentina, ¿sí? Que puso su sede en los Estados Unidos, en Miami, para ser más precisos. Y comenzaron a hacer, bueno, pasaron del negocio tradicional de la agencia de viajes al negocio específico de paquetes armados aquí, perdón, en Miami, armados a pedido de grupos especiales. O sea, se hiper especializó, pero cuando lo quiso hacer desde Argentina, entonces mandaba correos, lo respondía. El eco que hay entre nuestros países y los Estados Unidos, nosotros representamos muy poco de sus ventas. Es quien nos recibe es alguien que vende, un comercial que dice, bueno, acá mi comisión no es lo mismo, pero si estoy haciendo lo mismo desde los Estados Unidos, una empresa americana, ojo, no es una empresa colombiana, no es una empresa, es una empresa norteamericana, legalmente constituida, con personería jurídica, ¿sí? Y con todo lo que la ley representa, no solo a favor, sino todo lo que tenemos que cumplir. Eso lo promovemos siempre, el comercio ético y legal, ¿sí? Tener Gracias. todos los beneficios de esa... Déjame terminar. Sí. Si un comerciante de gamarra llega, se establece bien en los Estados Unidos, se le abre toda Latinoamérica, ¿sí? Y todos los Estados Unidos y Europa el mismo día que llega. Tiene que trabajársela, pero es como subir a la punta del cerro, ¿sí? Para tener una mejor visión. Perfecto. Vamos a dar unos cuantos minutitos más, pero Ricardo, tenemos como 3 minutos para contestar. Hay muchas preguntas, pero creo que voy a ser selectivo por ahora y después podemos contestar las preguntas a través de email. ¿Qué pasó con la señora de los alfajores? Esa es la pregunta del millón. Bueno, si yo hago alfajores en mi cocina, ¿no? Me compro mi harinita, tengo ahí a mis nietos que me ayudan, ¿sí? Todos están embarrados, entonces, pero son deliciosos. Entonces todo el mundo dice, oye, ¿por qué no haces algo? ¿Por qué no haces algo? Ok, pero algo para qué, o sea, ¿qué más mercado? Voy a saltar de hecho voy a hacer un video sobre eso. ¿Puedo fabricar, o sea, mandar mis alfajores a Estados Unidos? No, pero puedo patentar la receta. ¿Puedo patentar la receta en el Perú y que me la respeten? No. ¿Puedo patentar mi receta en los Estados Unidos y crear branding con esta receta? Y poner una marca específica y poder, a partir de los Estados Unidos, tener representaciones en otros países con esa misma marca, con esa misma receta y con ese mismo look and feel. Sí, lo puedo hacer desde Estados Unidos porque en Estados Unidos las leyes protegen a ese negocio. Y hoy día distribuye alfajores por todo Estados Unidos. Bueno, por toda la costa este, no voy a decir por todo Estados Unidos, pero por toda la costa este, ¿sí? Con una receta que formula, que protege, ¿sí? Y ahora la señora cuenta, digamos, con un patrimonio muy interesante. Y empezó así. Muchas gracias. Estas dos preguntas más. ¿La hiperconvergencia obligará a que los jóvenes se inclinen más a carreras de IT? No necesariamente. Ahora, hay una escasez de talento digital, así le llaman en el medio, ¿no? Escasez de talento digital. Pero yo creo que la solución digital está ahí. La solución no es digital, lo digital es una herramienta. La solución siempre es la inteligencia, el sentido común. Es, ok, quiero llegar a este mercado, quiero hacer este producto, ok. Después de eso digo, ¿qué tecnología necesito? Bueno, necesito que mi gente se comunique, porque, por ejemplo, en Soft Landing tenemos gente
O sea, la administración de Soft Landing está en México, una parte, otra parte está en Miami, otra parte está aquí en Lima, ¿sí? Ahora ya estos viajes de trabajo a Miami se me han cortado, ¿sí? Entonces, voy a esperar que acabe la pandemia a ver si puedo regresar, porque ya no va a haber no sé, voy a tener que contar, hacer más dramático el tema acá en la casa para que me dejen salir. Pero eh, lo que yo les digo es que lo IT va a ser una base, se va a convertir en una base. Es bueno que los jóvenes estudien programación. Dentro de poco, por ejemplo, que tengan bases de programación. Prácticamente se programa hoy día moviendo objetos, se le puede decir hoy día ya están en fase experimental, uno puede programar con la voz, no sé, Alexa, quiero esto, prográmalo, y ya está el algoritmo. Para cosas simples. Para cosas más complejas, sí, todavía las ciencias de la computación serán una excelente opción. No se van a quedar sin trabajo, pero no es la única opción. Yo creo que es el momento de estudiar lo que uno realmente quiere estudiar, ¿no? Durante muchos años hemos estudiado lo que conviene. Estudiar solo lo que conviene no me lleva a un espacio en el que después yo pueda desplegar y decir, por fin, ¿cuándo llega el viernes? ¿No? O el domingo en la tarde, que se acabe la... Y fíjense, hasta el año pasado, si uno les preguntaba, ¿la gente cuándo se suicida? Estadísticamente, ¿cuál es la mayor cantidad de personas que se suicidan? Se suicidan el domingo en la tarde-noche. ¿Ah? Eso tiene que dejarnos pensando un poco, ¿no? Escojamos lo que queramos, no lo que esté de moda, lo que dé dinero, no. Un pintor gana dinero, un músico gana dinero, si es bueno y si sabe usar la tecnología y los medios que están a su alcance. Gracias. Las preguntas siguen llegando. Quiero agradecerle al público, a los participantes por mantenerse en línea. Una pregunta más y entramos en cierre, ¿ok? La pregunta dice, estoy trabajando en una empresa en el sector pesquero que exporta harina de pescado. Una bastante específica de cuál es el futuro. No conozco bien la industria. Sé que la harina de pescado se utiliza para hacer otro tipo de alimentos para animales. Eso es lo que alcanzo a conocer. Pero el futuro estará determinado por las regulaciones de la pesca, por un lado. Yo creo que cada vez va a haber mayores restricciones por temas de depredación, pero los derivados de la harina de pescado, hay muchos estudios, digamos, de biólogos, de tecnólogos, digamos, relacionados a la industria que sacan productos cada vez más interesantes, incluso para consumo humano, ¿no? Entonces, yo creo que es una industria que va a seguir y que si aprovecha las nuevas tecnologías, ¿sí? Tiene que hacer una exploración. O sea, están ahí, hay que explorar ordenadamente. Tienen que dejarse ayudar, ¿sí? Y explorando ordenadamente, yo con mi idea clara digo, esto va y esto no va. No es la solución, no está en la tecnología. La tecnología acelera la solución, me facilita mucho las cosas, hace posible cosas que serían imposibles de otra manera, pero lo tengo que tener en la mente concebido, ¿sí? Concebido. Quien se fía en la tecnología para, no sé, a ver, Airbnb, que es un ejemplo que me gusta y que hoy día justo dijo que estaba en problemas. ¿Quién tenía más tecnología? ¿El grupo Marriott versus Airbnb en sus inicios? Hasta el día de hoy seguro que Marriott tiene más tecnología. Es el modelo, es la inteligencia del modelo y el trabajo que uno le pone para sacarlo adelante. La capacidad que uno tiene para hacer las alianzas comerciales necesarias para sacar adelante
el emprendimiento, la empresa o la industria en la que ya esté desarrollada, ¿no? Gracias, gracias Ricardo, el profesor Ricardo Torres Oliva, compartiendo su conocimiento, y la pasión también, porque escucho en tu presentación, en tus palabras, la entrega total al desarrollo científico de este conocimiento de la relación entre hiperconvergencia y cómo nos está afectando diariamente. Gracias, Ricardo, por estar con Gracias. nosotros. También quiero agradecer a todos los participantes por acompañarnos en nuestro almuerzo y aprendizaje, Lunch and Learn, que ponemos de manera en conjunta con la Camacol, la Cámara de Comercio Latinoamericana de Estados Unidos. Con eso quiero reconocer a los participantes como el señor José Barletta de Camacol y el vicepresidente de la Cámara de Comercio, Ítalo Torrense, que nos acompañan hoy. También quisiera agradecer a Dr. Susan Himberg, a nuestro Vice President, Mrs. Mercedes Ponce, de Educación Continuada de FIU, que nos acompañan hoy. Evidentemente, el equipo que trae estos seminarios, estos webinars a ustedes, Mrs. Lisa Maldonado, Danae Barata y Mrs. Sharima Smith, que nos acompañan hoy, coordinando todas estas oportunidades para ustedes. Por favor, no se olviden que al final del seminario van a tener la oportunidad de contribuir con sus opiniones, sus feedback, para que nosotros sigamos continuando proveyendo estas oportunidades. ¿Ok? Quiero reconocer también a una de las participantes, ojalá que nos haya podido llegar, porque como conversamos un poquito tarde, a la doctora Patricia Stewart, que es la vicerrectora de la Universidad de Lima. Quiero mencionar also que el doctor Carlos Restaíno de CAC y la Universidad KS de la Cámara Argentina de Comercios y Servicios nos acompaña. Y también el equipo de Soft Landing, que todos los directores que están participando hoy. Como habías dicho, hay participación de México, Miami y Lima. Una persona que también quiero reconocer es el profesor Abdi Jabasabeth, amigo muy cercano. Abdi, thank you for joining us today. I know you have a presentation coming. Abdi will be presenting, va a estar presentando en nuestro webinar también, y él representa hoy al Center for Labor Research and Studies de FIU. Con esto, la última cosita que quisiera compartir con ustedes es el tema de que el siguiente jueves, que sería nuestro 11º seminario, tenemos el tema del COVID-19, guía de manejo para las empresas. Este seminario web será en español también y será presentado por el señor Rodolfo Artiles. Con esto, Ricardo, te doy los últimos minutitos de nuestro seminario para que te despidas de nuestra audiencia. Sí, bueno, en primer lugar agradecerte, Jorge, por estos momentos. Ya hemos venido conversando antes con esta pasión, ¿no? Encuentro en ti también un eco importantísimo en todo lo que estamos haciendo, en estas charlas que se están dando, Lunch and Learn. Y quiero mencionar a dos personas importantes en Soft Landing, al CEO de Soft Landing, Ítalo Torrese, que es quien lidera este proyecto hiperconvergente, ¿no? Y a nuestro vicepresidente de Soft Landing Net, a don Jimmy Barletta. Tú lo conoces, según sus propias palabras, es el millennial más viejo de los Estados Unidos. Es un personaje extraordinario, aprendemos siempre de él, ¿no? Y quiero decirles acá un tema bien importante. Con respecto a don Jimmy, él es el encargado, entre otras cosas, ¿no?, de internacionalización, etcétera, etcétera, pero también ha tomado de las riendas la tecnología que nosotros usamos, ¿sí? Es el que está a la vanguardia, el que más sabe de nosotros de tecnología. Y es un señor que tiene 80 años. Entonces, miren qué sorprendente esa vitalidad, verlo trabajar, nada más verlo trabajar ya es inspirador, ¿no? Y cuando se juntan con Ítalo y cuando estamos entre los tres imaginando el mundo que viene y estamos emocionados en, sobre todo, ayudar a las personas que no la ven, que no saben que pueden hacer un montón de cosas y que no tienen que vender su casa para hacer eso, sino con lo que tienen ya está.
Entonces, nos motiva mucho, ¿no? Y agradecer a mi familia, a todos los amigos que se han inscrito, que están aquí. Hay varios alumnos, exalumnos, así que, nada, seguramente ellos dicen, bueno, esto ya lo dijo en clase, ¿no? Pero bueno, insisto en eso porque es real y nada. Entonces, gracias a todos los que están acá. Ahí está mi correo. Escríbame con mucho gusto. Estoy aquí para responder cualquier duda que haya quedado pendiente. Gracias, Jorge. Y a tu Gracias a grupo, ti. Mili, Danay, maravilloso. La respuesta espectacular. Es muy bonito trabajar con ellos. Muy de acuerdo. Gracias, gracias Ricardo. Gracias a todos y nos vemos el siguiente jueves. Que tengan buen día. Gracias. Gracias.